En esta lección te voy a contar sobre los implantes y cómo los objetos interactúan con los elementos del guión. Recordemos que un sistema de guión tiene un universo físico, personajes, implantes y líneas de acción que van de un lado a otro, haciendo que el sistema sea coherente entre sí. Los implantes son el tercer vértice de este triángulo de la narrativa y obedecen a la clasificación de objetos pequeños manipulables por el personaje. Objetos pequeños porque si un personaje se pudiera meter adentro de un implante, este sería parte del criterio del universo físico. El implante por defecto tiene que ser manipulado. Un implante tiene ese nombre porque es un elemento asociado a un sistema. El elemento asociado al sistema cumple una función diferente a la cual estamos acostumbrados. Una lámpara es una lámpara y pertenece al universo físico, pero cuando es un implante es usado como un arma. Si la lámpara es solamente una lámpara, es parte del universo físico. Teniendo clara esa diferencia, empecemos a analizar los tipos de implantes que vamos a encontrar en cualquier narración y que tú vas a encontrar en tu historia. Los implantes tienen una clasificación y lo primero que hay que saber es que son elementos físicos que transportan, que guardan, que sugieren o descubren cualquier tipo de información. Puede ser un maletín que transporta algún secreto, puede ser una llave que da acceso a un hotel o a alguna puerta sellada donde hay un secreto. Puede ser una pista sobre una mesa donde ese implante nos indica que alguien estuvo ahí. Los implantes pertenecen a la narración, pero no como accesorios, sino son parte fundamental en la construcción de historia. Uno extrae los objetos narrativos de las historias y las historias dejan de funcionar. La mayoría de las películas arrancan, se mantienen, se generan nuevos plots debido a la presencia de estos pequeños objetos que van invisiblemente haciendo que la historia avance. Por ejemplo, esta píldora azul o la píldora roja de Matrix, donde solamente una decisión hace que alguien tome un camino completamente diferente. Los implantes son de varios tipos. Vamos a ver cada uno de ellos en profundidad. Los implantes de construcción de personaje, que son los que ayudan a la construcción de un individuo y lo caracterizan y personifican. Los implantes de metáfora, implantes de suspenso, de futuro, implantes funcionales o de descubrimiento y centrales. Veamos cada uno de ellos. El implante de construcción de personaje. Lo hemos visto una y otra vez en cada película. Son objetos narrativos tan asociados en una relación de unos a uno con el personaje central. Uno puede ver el sombrero o el látigo del personaje y uno sabe que estuvo en esa habitación Indiana Jones. Uno puede ver esta máscara y sabe que está un personaje que es un villano, que puede ser un personaje que se encuentra encarcelado, un personaje que anda en una nave espacial, o un personaje que pronto enfrentará una batalla. Los cascos de los personajes generan y son implantes identificatorios en sí, pero para que sean particulares tienen que tener algún atributo que los diferencie. No sirve cualquier casco genérico en este caso. El segundo tipo de implante de construcción de personaje es el de apoyo o vía comunicacional. Generalmente son cigarrillos, vasos de licor, lentes, algún tipo de lápiz, donde el personaje manipula el implante y lo usa para derivar su comunicación desde él hacia otra persona, pasando por el implante. El flujo de la comunicación sería personaje, implante, personaje. Yo tomo este objeto y mientras hablo contigo, veo este objeto. Este objeto dejó de ser un objeto, dejó de ser una lupa y se convierte en un implante de vía comunicacional. Están presentes en muchas películas y caracterizan a muchos personajes. Para que un implante tenga este atributo, a lo menos debe ser expuesto más de un par de veces. Implante funcional es aquel implante como este, donde un zapato deja de ser un zapato y se convierte en un arma mortal. Hemos visto películas donde el personaje utiliza un elemento totalmente disociado de su función para una nueva función que lo va a rescatar de un problema. Esos son implantes de construcción de personajes funcionales. Y finalmente tenemos los implantes accesorios, los implantes más conocidos por todos, anillos, algún tipo de sombrero, un audífono que sea vistoso o que de alguna manera construya el personaje porque cada vez que entra el personaje lo lleva puesto. Identificatorio
apoyo comunicacional, funcional y accesorio son los 4 tipos de implantes de construcción de personaje que lo vamos a ver y yo siempre los ocupo en la construcción de mis historias. El implante de metáfora es un implante que genera una conexión simbólica al conflicto o de alguna parte del relato. Por ejemplo, el trompo o el spinner de Inception, donde de alguna manera representa el tiempo presente o la salida del mundo de los sueños. Pero hay implantes de metáfora como que alguien se come un huevo y el huevo representa el alma, como en Corazón Satánico, implantes que pueden ser muy de lugares comunes de metáfora, como el vaso trizado que representa la infidelidad, una flor cortada que representa la pérdida de la virginidad, una serie de elementos que la cultura popular los ha asociado con situaciones. Pero obviamente el guionista toma el ejemplo más elegante de cada uno de los implantes y los desliza suavemente en la narrativa. Implante generador de suspenso. Es un implante que establece tensión por anticipación debido al conocimiento previo del peligro o la alteración. Por ejemplo, en Alien, un personaje recoge la piel del predador y la examina. Sabemos entonces solamente por ese objeto que el predador se encuentra cerca y eso produce en la audiencia una tensión. Los generadores de suspenso son claves en la generación de la atmósfera y se van esparciendo, sobre todo en los thrillers, en momentos claves para ir generando tensión dramática a medida que el personaje se acerca al peligro. Implante generador de futuro narrativo. Es cualquier objeto que tiene en su interior un misterio y la presencia del implante genera la expectativa de una situación futura porque no sabemos qué va a suceder con él. Es un objeto extraterrestre, puede ser una invitación a una fiesta enigmática, puede ser el examen médico que dice que hay que repetir la prueba. Cualquiera de esos objetos dejaron de ser una caja, un informe médico o algo más, sino que se convierten en algo narrativo que genera inmediatamente una proyección hacia el futuro de la historia. Implantes de descubrimiento son los objetos que va siguiendo un investigador para resolver la verdad y llegar al centro de su búsqueda. Son implantes que van orientando el descubrimiento de la verdad por pistas o asociaciones causales y son pistas, fotografías, huellas, cigarrillos a medio encender. Por ejemplo, en Seven, detrás del refrigerador, los investigadores encuentran 3 virutas de plástico que conectan con la siguiente pista. Y uno podría hacer incluso el mapa de las pistas de la película siguiendo todos los implantes de descubrimiento y uno puede incluso encontrar interrupciones a esa línea lógica de implante a implante que son errores de guión o uno puede reforzar esas líneas lógicas mediante la incorporación de nuevos implantes de descubrimiento. En Blade Runner, el protagonista encuentra una fotografía y la amplifica hasta llegar a lo que él quiere ver, que lo va a conectar con la siguiente pista, que es la escama de una serpiente en una bañera. Se fijan que los implantes de descubrimiento por sí solos no son válidos, sino que son parte de un camino de relaciones hacia la verdad. Llegamos al MacGuffin o implante central, donde el implante relevante para todos focaliza la acción narrativa de tal manera y con tanta fuerza que el objeto en sí ya pierde sentido, ya dejó de importar. Lo que importa es que movilizó fuerzas dramáticas importantes en la narrativa y ya saber qué cosa hay dentro del maletín, saber exactamente cuál es el sentido último del implante deja de ser importante. Lo importante es lo que movilizó y la energía dramática que se puso en él. Aquí tenemos un gran ejemplo de un implante central, el maletín que brilla en Pulp Fiction. Como vemos, en la ruta de una película, en la ruta de la narración que yo estoy haciendo, por ejemplo, hay una serie de eventos donde el personaje se encuentra con antagonistas, consigo mismo y sus conflictos, con noxas, pero también con implantes. Y los implantes generan respuestas a las grandes interrogantes de la película. En el sistema de guión hemos visto entonces universo, personajes e implantes. Con una carpeta bien trabajada no tendremos problema en la escritura del guión. Veamos entonces nuestros objetos e implantes de la historia en esta carpeta guión que es progresiva y se llena y se corrige día a día. Abrimos el tema de objetos e implantes de la historia y yo los he dividido y les sugiero que así lo hagan en personajes. Los objetos e implantes de la historia del mundo de Miguel, los objetos e implantes de la historia del mundo de Antonia y los objetos e implantes de la historia del mundo del Centro de Terapia Volar Sin Ansiedad, BSA. En el mundo de Miguel tenemos las placas donde guardan las bacterias. Tenemos las placas de bacterias que tantos problemas le han dado a Miguel.
Tenemos también la pelota antiestrés que le han regalado, que la usa permanentemente. Tenemos una escena que la tía de Antonia, el personaje protagónico, le regala un frasco con abejas muertas para que las analice. Hay gran parte de la película donde él está con ese frasco de abejas muertas que comienza a ser una especie de implante de metáfora. En el mundo de Antonia tenemos la colección de CDs de Antonia que tenía cuando pequeña y que ahora tiene que regalar o deshacerse. La escoba de Harry Potter Nimbus 2000 que tenía Antonia desde los 13 años, que también tiene que vender. Las audioguías que deben escuchar los protagonistas todas las noches, que fueron proporcionadas por el centro de terapia, donde hablan sobre por qué un avión no puede caer por un motor, qué pasa con una turbulencia, por qué viajar en un avión es más seguro que viajar en un automóvil. Esas audioguías que escuchan siempre se acaban de convertir en un objeto de conexión entre ambos personajes y son implantes. En el mundo del centro Volar sin Ansiedad tenemos las chapitas o prendedores de Volar sin Ansiedad, los tazones Volar sin Ansiedad y todo el resto de los elementos que ocupa este excéntrico centro. Que haya tomado estos ejemplos solamente indica que no he trabajado lo suficiente en el desarrollo de la historia, porque a medida que pasen los días y que yo vaya generando más reflexión sobre la historia, van a ir apareciendo en mi mente más implantes y más objetos narrativos que yo voy a necesitar o que voy a crear o que voy a de alguna manera descubrir en el recorrido sistemático por la carpeta guión. Les puse estos como ejemplos y cada día y a medida que vayamos progresando en el curso voy a ir llenándolos. Cuando ustedes puedan ver esta carpeta que va a estar en un anexo, van a ver que está completa con todos los implantes de la película. Por supuesto, algunos implantes son más coherentes con ciertos géneros. Un cuchillo ensangrentado no tiene que ver con mi historia. Hay implantes que son mucho más extraños. Por ejemplo, la nariz o la oreja en la mosca de Cronenberg es un implante extrañísimo, biológico, que solamente caería en el universo Cronenberg. Cada historia tiene su propio pool de implantes, pero no es correcto asociar directamente un tipo de implante a un tipo de historia porque las combinaciones de personajes y objetos son infinitas. Hemos visto universo físico, implantes, y en la próxima lección vamos a meternos de lleno en el mundo de los personajes.